las charlas y todas las ponencias las pueden ustedes seguir a través del Twitter, con ese hashtag que al inicio de la jornada les comentaba y que es, como ven, 12 en números romanos, jornadas CCN CERT. También a través de la aplicación es donde ustedes pueden formular las preguntas pertinentes a los ponentes que ustedes consideren oportunos. Así que vamos a dar paso a Miguel Ángel Lubián, ingeniero en informática por la Universidad de Oviedo. Lleva más de 15 años trabajando en proyectos relacionados con la seguridad de la información para la administración pública. En 2017 colabora en el grupo de trabajo junto con la Federación Española de Municipios y Provincias y el Centro Criptológico Nacional, que tiene como resultado la publicación del libro de recomendaciones Itinerario de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. También a su lado estará Boris Delgado, gerente de certificación TIC de AENOR, y Alfonso Dou, jefe de sección de nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Avilés. Bueno, pues es el turno de nuestros tres ponentes. Un placer. Muy bien, gracias. Bueno, buenos días. Contento y agradecido de estar aquí otro año más y creo que estoy en la continuidad de donde lo dejamos el año pasado. El año pasado hablamos de una forma de concebir el Esquema Nacional de Seguridad, posibilista, progresiva, y hoy vamos a presentar los resultados de estos frutos y de un equipo de trabajo que me va a acompañar a lo largo de esta pequeña presentación. Equipo de trabajo en el Ayuntamiento de Avilés y equipo de trabajo, evidentemente, con las limitaciones que tenemos que tener con un equipo de trabajo donde la autoridad de certificación o la certificadora es independiente e imparcial, que en este caso pues, ha sido AENOR. Muy bien, el enfoque que vamos a ver es un enfoque como el que veis en la pantalla. Vamos a recordar ese pequeño pasado con la metodología de menos es más. Hablaremos de lo que está pasando en las certificaciones. Están cambiando. Hay una evolución, hay un incremento de conformidades y eso también tiene un porqué. Veremos el making of del Ayuntamiento de Avilés y unas conclusiones. Pero, bueno, aquellos que me conocéis en algunas de las jornadas, yo no sigo nunca un orden lineal y como las películas de Quentin Tarantino, que cuando empieza la película y todos mueren y luego vemos por qué han muerto todos, hoy vamos a empezar como ellas, por el final. Y el final es este. Es verdad que en las administraciones públicas hay figuras complicadas de entender que vienen en estas nuevas normas. El delegado de protección de datos es una figura difícil. Los órganos colegiados a los cuales están acostumbradas las entidades locales, en este caso, a configurar en sus dependencias son diferentes a los que necesitamos en la seguridad, el Comité de Seguridad. Y eso creo que va a ser refrescado en un pequeño restyling de una guía del CCN, que es la 801. Veremos que el Esquema Nacional de Seguridad es un marco fenomenal de trabajo, un marco común para todo el sector público institucional, que va a hablar el mismo idioma y que dentro de ese marco común de trabajo hay un subconjunto, que es el Reglamento General de Protección de Datos. Y hay una clara conexión que creo que nos va a explicar un compañero de trabajo de este ecosistema en el que estamos todos hoy aquí, de ciberseguridad, que es Carlos Galán en la guía 881. Y por último, también veremos, adelantando algunas de estas conclusiones, que para recorrer un objetivo, o para llegar, perdón, a un objetivo, hay diferentes formas de hacerlo. Lo llamaremos medidas compensatorias. Y para esto también hay una guía, que es la 819. Bueno, comenzamos. Habíamos hablado aquí hace un año aproximadamente de que teníamos un objetivo. Ese elefante es tu organización. Tenemos que mejorar la seguridad de tu organización y hay que intentar trocear el problema, poco a poco. Habíamos hablado de que una de las opciones era segmentar, dividir y buscar conformidad parcial y progresiva. De esta manera, nuestro muñeco inferior izquierdo se ponía más contento porque se estaba comiendo al elefante. Hoy, un año después, vamos a ver cómo nos hemos comido al elefante en Avilés. Y es más, os avanzo con los números que veremos en la siguiente presentación, que este enfoque ha permitido incrementar
y nosotros hemos sido partícipes de al menos del 25% de las conformidades que se han logrado con este enfoque progresivo y posibilista. Estas cifras son las que se manejan en la actualidad. Fijaros que hasta el 2017 hablábamos de 30, de 10 y de ninguna empresa, institución pública y parte de institución pública, entidad local. Y hoy estamos hablando de más de 65, de más de 20 y que de los ayuntamientos empiezan a despertar. ¿Por qué? ¿A qué debemos este notable incremento? En las privadas nos estamos encontrando unas reglas del juego. Todos aquellos que queremos prestar servicio y seamos partes de ese servicio con sistemas de información, los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas están buscando y exigiéndonos conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad. Algunos de una forma más tranquila y pacífica, porque no hay suficiente nivel de concurrencia, pero empieza a haber muchas conformidades, por lo cuanto la proporcionalidad de los pliegos se agota y cada vez las administraciones públicas exigen de una forma más imperativa. Y muchas veces pensamos, si el huevo o la gallina, ¿cómo puede ser yo, desde una administración pública que no tenga conformidad, que le pida a mis prestadores la conformidad de lo que yo no tengo? Es que es obligatorio. Y precisamente algunas de las certificaciones que se han parado ha sido porque la administración pública no ha podido completar su proceso porque una parte de esa cadena no lo tenía. Con lo cual, la administración pública tiene que pedir conformidad a los prestadores. Sí, es primero el prestador para que luego la administración pueda. Las administraciones públicas, ¿por qué se están moviendo? Pues porque están nerviosas, porque estas leyes 39 y 40 no son completas si no hay seguridad en el trámite. Y por otro lado, por lo más importante, porque hay necesidad. Y la respuesta a la necesidad de proteger sus sistemas las están encontrando en el Esquema Nacional de Seguridad. Así que, si me permiten darles un consejo, cuando ustedes vean las barbas de su vecino cortar, pongan las suyas a remojar. Hay que animarse a buscar conformidad en los sistemas de información de las instituciones públicas y de las empresas privadas. Vamos a meternos en el mundo de Avilés y aquí iremos interviniendo con preguntas y respuestas rápidas con dos compañeros. Primero, claves para lograr el éxito que hemos conseguido entre todos y todas. Enfocar bien el proyecto quiere decir concebir bien lo que quiere el legislador transmitir con el Esquema Nacional de Seguridad. Necesitas que el proceso interno de la organización cale. Hay que comunicar a tu organización en qué consiste el proyecto, porque va a tener que tener cambios en la forma de trabajar, limitaciones motivadas, lo tienen que entender. ¿De qué no se trata? De algo paquetizado que compras y no te enteras, y que te lo ponen y que ha cambiado. Eso no existe. Se llama control C, control V. Y no existe, y acuérdate de una cosa, que la única tecla que no funciona cuando hay un incidente de seguridad es el control Z. Tienes que ir llenando estos cubos. ¿Cuántas medidas de seguridad tenéis aplicadas ahí? De todas las que veis, están clasificadas. Hay muchas. Y me diréis, Miguel, esas medidas de seguridad no están en el anexo 2. Y yo os diré, es que en el Esquema Nacional de Seguridad no solo hay que aplicar las medidas de seguridad del anexo 2, esas y las resultantes de tu análisis del riesgo, porque parece que hay que hacer un análisis del riesgo, porque hay que mejorar los sistemas de información y porque las cláusulas no mejoran los sistemas de información. Esto va de mejorar la información, la seguridad de la información, hay que aplicar medidas técnicas. Y aquí los ingenieros tenemos mucho que decir. ¿Cómo vas a gestionar tus brechas de seguridad en el Reglamento General de Protección de Datos? ¿Cómo te vas a enterar que tienes una brecha de seguridad? ¿Cómo vas a garantizar la trazabilidad de los registros si no monitorizas, si no implantas un sistema de correlación de eventos y, lo más importante, si no lo revisas periódicamente para analizar esos sistemas? Es clave la seguridad, es clave la monitorización. Y poco a poco vas avanzando en el camino y llegará el temido día. Y tendremos a un auditor, no a un rival.
No es ojos, rodilla, nariz para intentar... No, el enemigo no es él. El enemigo es otro. Árboles y bosque. No te despistes en el camino. Ni tampoco es un inspector. Si tú haces un test de seguridad, haces hackinético y quitas pruebas que no es capaz de solventar, agujeros de seguridad para que no lo vean, lo podrás engañar a él, pero te estarás engañando a ti mismo, porque tienes que proteger los sistemas de información de la corporación. Y no te olvides que tu objetivo es dormir tranquilo. Y aquí, hoy, parece que el único que no duerme tranquilo es el CISO. Por tanto, hay que trabajar en mejorar los sistemas de información, en la seguridad de los sistemas de información. Y la consecuencia natural del proceso es la conformidad. No es el objetivo, es la consecuencia. Alcance. Hay que definir un alcance, hay que ponerse las pilas. Entonces, si tuviésemos que dibujar el alcance, los diferentes sistemas de información que dan soporte a servicios, como si fueran vasos comunicantes, hay que tener mucho cuidado a la hora de determinar ese alcance. No vaya a ser que los vasos se contaminen y algo que tengas fuera del alcance se cuele dentro del alcance. O sea que tampoco vale dividir sin sentido. Hay que segmentar de forma adecuada. Y comenzamos a implantar medidas de seguridad, fruto del análisis del riesgo y con el anexo 2 del Real Decreto 3/2010. Y aquí voy a empezar a hacer preguntas a compañeros de trabajo. Alfonso. Sí. Alfonso es la persona responsable del Departamento de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Avilés. ¿Qué hacemos con los políticos? ¿Los mantenemos al margen o los metemos en el proceso? Son pieza fundamental. O sea, todo este proceso hay que entenderlo como que somos un equipo y dentro de ese equipo cada uno tiene una función y los políticos tienen una función muy importante, que es la de liderar, apoyar y sobre todo empujar, darle la importancia que realmente tiene todo el proceso. O sea, no podemos prescindir de ellos. Muy bien. ¿Y el Comité de Seguridad, para qué nos está sirviendo el Ayuntamiento de Avilés? Bueno, pues el Comité de Seguridad es un poco el reflejo de la presencia de estos distintos tipos de personas que trabajan en el equipo. Entonces, el Comité de Seguridad, pues tenemos parte del servicio jurídico, parte del servicio de sistemas de información y parte de representantes políticos. Entonces, ahí es donde realmente cada uno lleva la visión, llevamos la visión de lo que queremos hacer y confrontamos los puntos de vista y tomamos las medidas de, oye, aquí estamos fallando, esto lo vemos más flojo, ¿qué tenemos que hacer? Y es donde realmente se organiza todas las cosas que vamos a hacer de un año para otro. Estupendo. Boris, al final del camino tenemos que llegar a vosotros. ¿Y qué pasaría si nos encontramos con un ayuntamiento que no tiene delegado de protección de datos? Porque no es sencillo tener delegado de protección de datos. Realmente lo hemos visto anteriormente en la presentación. Se requieren muchas gestiones internas en la administración pública. Pero fíjate, Miguel, ya sabes que no me gusta que pasamos, que no se trata de pasar. Pasamos, esto le va a gustar al auditor, no. Como bien decías, no somos los malos, esto es la consecuencia. Es un cumplimiento que hay que llevar a cabo de acuerdo a lo que nos dice el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? En su artículo 37. Y hay que cumplirlo, y hay que nombrarlo, y hay que tenerle. Pues en un ayuntamiento necesitamos un delegado de protección de datos. ¿Y el responsable de seguridad? Pequeños organismos. ¿Podríamos llegar a externalizar el responsable de seguridad? Aquí, como en todo, al final, por eso estamos los auditores, para darle un poco de criterio y sentido y utilizar ese principio de proporcionalidad y adecuación a todo lo que se hace. Y opinar, oye, pues sí, es siempre sí, ni nunca es no. Vamos a ver, se puede externalizar en principio, en la experiencia que estamos teniendo, no está externalizado ese responsable de seguridad, esa figura que se solicita en el Esquema Nacional de Seguridad. Si bien es cierto que hay guías que se han ido publicando, bien por el CCN STIC, en la guía 801, podemos ver ahí un poco de segregación de funciones, podemos ver distintos casos de ámbitos pequeños y también incluso en las guías de la FEM, de la Federación de Municipios, ¿no? Donde también ya se nos habla para entidades locales de menos de 2.000 habitantes, se nos muestran ya ciertos casos. Pues en principio ¿se podría externalizar? Podría ser, habría que analizar, de ahí estaríamos el auditor, valoraría el criterio y vería a ver si eso es posible o no y cumple con lo que se exige en el articulado. Muy bien.
Bueno, me voy a hacer una autopregunta también, ¿no? Además estoy viendo aquí el tiempo de la pantalla, que es un poco ahí, como queda poco, no sé si será como el programa de Arturo Valls, que aquí hay una trampilla y me voy a meter aquí para adentro, o sea que voy a intentar ajustarme el tiempo. Normativa de seguridad. Hay que regular el uso de los medios que pone a disposición la administración para el desempeño de sus funciones. A ver, aquí Microsoft Windows hizo mucho daño con lo de mi PC y mis documentos. Es que no es ni mi PC ni mis documentos. Son el puesto de trabajo que ponemos a disposición, son los documentos de la corporación y si son datos de carácter personal, son del ciudadano, tal y cual se recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional 292 del año 2000 con concepto de autodeterminación informativa. Entonces, esto hay que transmitirlo a la organización y lo podemos transmitir de forma diferente. Podemos establecer un decálogo dentro de una normativa de usos y trasladarla a través de los fondos de pantalla como si fuéramos 12 meses, 12 causas. Eso formaría parte de nuestro plan de formación y sensibilización. Y hay que hacerlo de forma obligatoria y hay que hacerlo por necesidad, porque la gente tiene que saber lo que puede hacer y lo que puede dejar de hacer. Y cuando las cosas no las hace bien, hay que establecer las consecuencias de no hacerlas bien. ¿Cómo intentamos dormir tranquilos? O al menos algunas horas, porque no, todas igual no podemos. ¿Hicimos hacking ético? ¿Salieron cosas? Sí. Efectivamente, el objetivo es dormir más tranquilos, en la medida de lo posible. Y efectivamente se hizo hacking ético, salieron cosas, evidentemente salieron cosas. Ya sabíamos que iban a salir cosas, entonces, bueno, siempre nos sorprende o demás, o digo, bueno, realmente es algo que no es que vayamos a hacer una vez y, bueno, ya lo hemos hecho, lo hemos pasado, hemos solucionado esas brechas de seguridad que nos detectó el hacking ético y ya está. No, somos realmente conscientes de que esto es algo continuo, no vamos, es un proceso de mejora y una de las tareas que tenemos ya programadas es, bueno, pues vamos a hacer hacking ético pues cada 6 meses, por ejemplo, eso está por valorar y lo que vamos a hacer es ir ampliando. Tendremos que meter más herramientas, está claro que tenemos una ingente cantidad de fuentes de datos, de los firewalls, bueno, una cantidad de fuentes de documentación muy importante. Necesitamos efectivamente herramientas que nos ayuden a correlacionar los eventos que pasan y nos ayuden a ver lo que pasa, porque no podemos estar examinando los logs y ver lo que pasa. Necesitamos herramientas de ese tipo que correlen los eventos y nos ayuden, si no es imposible. ¿Qué utilizamos cuando llegan los procesos de auditoría? ¿Cómo evidenciamos a un auditor que estamos haciendo un montón de medidas de seguridad de forma correcta? ¿Cómo se lo garantizamos? ¿Cómo se lo exhibimos? Sí, ¿cómo le podemos enseñar que no le estamos engañando? Entonces, bueno, en el Ayuntamiento de Avilés llevábamos ya desde finales de 2007, teníamos una herramienta que era para la gestión de incidencias, que estaba basada, es un open source, Mantis Bug Tracker. Está pensado originalmente para gestionar incidencias de desarrollo, pero bueno, lo que hemos hecho la adaptamos para nuestras necesidades. Y ha llegado el momento de todos estos procesos, pues la hemos adaptado a las necesidades que nos plantea el NS. Entonces, ahí queda un registro de todo. Las incidencias todas tienen un ciclo de vida y se va gestionando y ahí queda evidencia de todo lo que se hace. ¿Cómo lo ves de importante disponer de una herramienta en los procesos de certificación? Fundamental, si no es imposible. ¿Os acordáis cuando de pequeños coleccionábamos cromos y que comprábamos los sobres y te faltaba un cromo para completar la colección? En el caso el de Ferrari, no salía, teníamos muchísimas veces el mismo cromo, pero nos faltaba uno. Tenemos un cromo en el Esquema Nacional de Seguridad, tenemos uno en categoría media. Y aquí hay una pregunta, yo creo que todo el mundo que quiere que le hagamos a una entidad de certificación. Doble factor. ¿Qué hacemos, Boris? ¿Paramos o seguimos? ¿Hay alternativas? Seguimos, siempre seguimos, pero tiene que haberlas, claro. Lo ideal y lo perfecto, por supuesto, que es lo que tiene que ser, lo adecuado, lo que nos dice la medida. Contra el acceso, el doble factor de autenticación. Los que llevamos muchos años en la seguridad sabemos que al final de los 3 elementos, algo que sabes, algo que conoces, algo que tienes, al menos para cumplir que sea un sistema de autenticación robusto, fiable, que cumplas 2 de ellos, ¿no? Que tengas 2 de ellos, de los 3. El Esquema Nacional en eso sí que se adelantó mucho a otros referenciales, incluso a una ISO 27001 o otro tipo de estándares que son voluntarios, estándares internacionales. En ese sentido, oye, el auditor en categoría básica pide, sí, claro, nos habla de bueno, pues que tengas una de las 3, ¿no? Esa autenticación, pero ya a nivel medio y alto, pues ya tiene que ser más robusto. Y si no lo tengo como dice exactamente, ¿cómo hacemos?
bueno, pues tenemos ese artículo 27, no en todos los casos se puede aplicar, lógicamente, pero sí podemos hablar de las medidas compensatorias. Y es en ese punto donde, de alguna forma, pues, se puede abordar las medidas compensatorias de acuerdo incluso a la guía 819, que todos ya conocemos, publicado recientemente, en el cual sí, esas medidas de protección que van a sustituir a este doble factor que debe ser necesario, pero oye, que adicionalmente podemos tener nuestros controles, pues es interesante trabajarlas de acuerdo a ese registro. O sea, que ahí seguimos adelante, hombre, lógicamente hay que cumplir lo que se nos dice. Si no lo cumplimos, pues no, pero podemos tener medidas compensatorias que justamente garanticen el mismo nivel de protección o superior que a la medida a la que sustituye. Muy bien, hay luz al final del túnel. Muy bien. Bueno, aquí a mí me gustaría estar aquí 1 hora y media, no sé si el recíproco será cierto o no, pero como no puede ser, y la presentación sé que va a estar disponible, aquí os voy a dejar para luego, para futura descarga, para que tengáis pues, una serie de preguntas que suelen salir en los procesos de auditoría fruto de la experiencia. Ahí tendréis para que lo podáis revisar reposadamente y nos podamos ir pues, buscando ese momento que necesitamos. Llega, no sé si en el final del camino o durante el mismo, que está la recompensa, ¿no? Pero yo creo que la hay. Y la recompensa la tenemos aquí plasmada, pero lo fundamental de esta recompensa yo creo que es el reconocimiento, el Esquema Nacional de Seguridad es el reconocimiento del esfuerzo de un equipo de trabajo. Es el premio que reciben, en este caso, pues Alfonso y su equipo de trabajo, y que veis en la foto, pues donde sale la alcaldesa y el concejal de Nuevas Tecnologías. Con lo cual, yo creo que es un punto muy interesante de ver la necesidad de abordar este proceso, ¿no? Lecciones aprendidas. Pues bueno, hemos visto que los políticos no los podemos dejar al margen, son importantes, son las reglas del juego, y si cambian, debemos de meterlos en los procesos de los cambios. Hemos visto que monitorizar y la formación y la sensibilización son aspectos muy importantes. Hay que evidenciar a un auditor con nuestras herramientas, en este caso con nuestro pequeño workflow en Mantis que tiene el Ayuntamiento de Avilés. ¿Y qué ha supuesto el Esquema Nacional de Seguridad para vosotros? ¿Y lo recomendarías? Sí, sí. O sea, a nosotros, aparte de poder organizar el trabajo y poder ganar horas de sueño también, ¿no? Es evidente que nos permite una mejor organización, mejor reputación, digamos, el poner en valor todo el trabajo que hacemos, que la propia organización se inmiscuya y que haga suyo todo el tema de que la seguridad es importante, de verdad lo reconozcan y apuesten por ello, eso es muy importante. Y bueno, solo quería robarte 30 segundos porque no ha sido fácil, o sea, quiero decir que parece que ha sido un proceso donde se ha trabajado mucho y quería poner en valor el trabajo de mucha gente que ha participado, de distintas áreas, los auditores, bueno, vosotros nos habéis ayudado un montón, bueno, ha sido servicios jurídicos, pero quería poner en valor y dar las gracias al trabajo que ha hecho el personal del Servicio de Sistemas de Información. Quería dar las gracias a Eva, a Marifé, a Irene, a Sara, a Jorge, a Felipe y a Julio, que son los que realmente, gracias a ellos, a todo su esfuerzo, estamos aquí. Muy bien. Boris, una cuestión. Esto del Esquema Nacional de Seguridad, ¿cómo cae en AENOR, ¿no? ¿En qué punto cae de vuestro ecosistema? Bueno, pues la verdad es que nos conozcan y muchos amigos y compañeros en la sala, realmente no nace de ayer. Lógicamente, yo aún recuerdo cuando, aún siendo yo coordinador técnico, estaba mi antecesor, y ahora asesor de estrategia, Carlos Manuel Fernández, en conversaciones con Javier, con Miguel Ángel Amutio, en los cuales se hablaba ya, se publica por primera vez el esquema e incluso años después, oye, aquí se podría certificar, ¿verdad? Y nosotros, claro, AENOR, una entidad certificadora, pues que estábamos muy acostumbrados a los estándares internacionales, a las ISO, de voluntarias, como muchos de ustedes saben. Y al final, pues bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y empezamos con unos pilotos, todavía no había todo lo que era el proceso ya formalizado de acreditación por detrás. Pero bueno, teníamos ya una experiencia, ¿verdad? Porque habíamos trabajado mucho ya con la 27001, Seguridad de la Información, acreditada por ENAC, que eso es muy importante, que tengamos siempre ese aval de acreditación por detrás. Y se diseñaron unos ecosistemas simplemente para tener sencillez y pragmatismo, y más ahora que nunca, como decía antes Javier también en la plenaria,
que todo, cada vez es más normativo, cada vez nos reportan más incidentes, cada vez tenemos que distintas legislaciones nos lo piden. Bueno, pues hemos intentado simplificar también nosotros, decir, oye, que los auditores sabemos que no es un buen trago, lo sabemos, pero vamos a intentar simplificar. Y por eso tenemos, nada, simplemente 3 líneas, ecosistemas simplemente basados en estándares internacionales para las distintas áreas. La parte izquierda para la parte de gestión de servicios de TI, la parte de la derecha para la parte de datos tan importantes ahora, datos en lo que estamos, y toda la parte de abajo transversal, como no puede ser de otra forma, lo que es la seguridad, la ciberseguridad, que haciendo foco podremos ver pues ya desde las perspectivas, ya el reglamento EIDAS también nos lo solicita, esa notificación de incidentes, tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, fijaos, reglamentos europeos, legislación española, tenemos también ya estándares voluntarios que llevan rodando mucho más tiempo, que ya en esa experiencia nos hemos basado muchísimo todo esto, claro, en la nube y, bueno, y lo que viene por venir, ¿no? Que tenemos en colorcito naranja, pues vendrá el Reglamento General de Protección de Datos, vendrá toda la ciberseguridad industrial, que ya está aquí, vaya, ya está aquí, pero bueno, hay que ir trabajando en ello y por supuesto hay que seguir estudiando y bueno, y apoyándonos entre todos, porque aquí esto, el mensaje es conjunto, es un trabajo conjunto, cada uno en su papel, pero es importante el trabajo que está haciendo ENAC en todo esto, es muy importante el trabajo del CCN que está realizando con sus guías, que muchos dirán, joder, son muchísimas guías, sí, pero ya tenemos algo de referencia, es muy importante. Animo a leerlas porque son verdaderamente instructivas. ¿Un poco más? Muy bien, pues unas breves conclusiones. 6 más 1 conclusiones para acabar, aparte de las que ya hemos anticipado. Nadie te va a vender un pack mágico ni una herramienta mágica para que un proceso interno en tu organización se pueda hacer sin que te enteres. Necesitas implicarte. Bueno, te podrás rodear para determinados servicios, pero forma parte de tu organización. Estudia, no empolles. Hay que preparar las cosas para hacerlas bien y nunca hay que hacerse trampas al solitario. No inviertas el tiempo innovando en cómo vas a pasar algo que no tienes. Invierte ese tiempo en hacerlo bien, porque el proceso de la conformidad es una consecuencia a un trabajo bien hecho. Perdón. Bueno, a veces necesitas un cúter amarillo para cortar, pero tú tienes uno azul o uno rojo que también corta. Eso vale y se llaman medidas compensatorias, como nos dijo Aenor. Monitoriza y revisa lo que se monitoriza. Es clave. Fruto del análisis de riesgos, es una gran necesidad en las organizaciones. Es un punto de avance importantísimo. No tenemos que recorrer toda la etapa y esperar al final. Avilés ha subido un puerto y tiene conformidad. Ahora está en el Tourmalet. Está subiendo su segundo puerto. Está extendiendo el Esquema Nacional de Seguridad al resto de elementos, que es lo que está trabajando. Esto lo tenemos que entender en la organización, tus políticos y tus responsables. Proceso de mejora continua no es un proyecto, es un proceso. Necesitas tiempo, recursos, presupuesto para poder abordarlo. Y una cosa más. Esta es la forma en la que tenemos que llegar a ver el elefante. Espero que el año que viene podamos compartir el proceso completo de una entidad pública que ha llegado a este punto. Muchísimas gracias. Bueno, pues he activado más ya la aplicación, hay más respuestas por parte de todos los presentes, eso me alegra. Así que voy a formular preguntas y evidentemente las respuestas son suyas, no mías. Bueno, para el ayuntamiento, ¿dónde están publicados los datos del DPD del ayuntamiento? ¿Tienen publicado el registro de actividades de tratamiento? ¿Dónde? Bueno, si quieres, sí. Bien, el ayuntamiento tiene un proceso de publicación en el registro de actividades de tratamiento y se publicará en el portal de transparencia. En el momento de la conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad no había una obligación legal de dar publicidad al registro de actividades del tratamiento. Entonces, se va a publicar en el portal de transparencia. Bueno, pues la siguiente pregunta sí que tiene destinatario. Es para Boris Delgado. ¿Es posible certificar en NS nivel alto la sección TIC de una organización, es decir, las infraestructuras servidoras y de comunicaciones? ¿Es posible certificar los servicios? Sí, en el Esquema Nacional de Seguridad. Sí, bueno, de acuerdo, vamos a ver. Tenemos que ¿cuál es el ámbito y el alcance? Los sistemas de información que dan soporte a los servicios.
esos servicios de telecomunicaciones, esos servicios de infraestructura, esos servicios que se prestan, se pueden certificar, por supuesto. Bueno, pues no hay ninguna pregunta más. Muchísimas gracias a los tres, a Alfonso, a Xavier, a Miguel, exactamente, a Boris y a Alfonso. Ya sois tantos que ya una se confunde. Muchísimas gracias, Gracias de verdad. a vosotros. Gracias.